Bueno, buenas tardes. Qué bien. Está todo lleno. Bienvenido, Pedro Simón. Gracias por venir a esta comunidad de lectores que tenemos en Tudela de Duero. Aquí están representados los 3-4 clubs de lectura que tenemos entre Tudela y Herrera. No están todos, pero como se dice, son todos los que están, ¿no? También hay un grupo de lectura del Centro de Mayores. Y luego gente que ha querido venir individualmente a escucharte y que seguro que lee tus libros y que está encantada con la lectura. Bueno, Pedro, periodista y escritor. ¿Con cuál te sientes más cómodo? Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Sí. Hace falta que... pero yo... No sé. Bueno, lo podemos poner así si quieres. Bueno, voy a intentar hablar. Tengo buena voz. Pero bueno. Muchas gracias por invitarme. Gracias a toda la gente que veo. Siempre hay más mujeres que hombres en cualquier cosa relacionada con la cultura. Pero los hay, ¿eh? Sí, los hay, pero bueno, es siempre como apabullante la mayoría, ¿no? Una proporción de 9-1 o más, yo creo. Bueno, una vez le preguntaron, me gusta siempre empezar diciendo que una vez le preguntaron a José Sazatornil, ustedes se acordarán de ese insigne actor, que cómo sabía si la gente que estaba delante se estaba aburriendo o no. Dice, lo jodido, dice, no es cuando miran el reloj, dice, lo jodido es cuando miran el reloj y luego hacen así. Se lo digo porque si alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algo conforme yo esté hablando, no hay ningún problema, ¿no? Podéis hablar, porque seguramente será más ameno para todos. Me preguntabas, ¿no? ¿Periodista o escritor? Bueno, yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? En el sentido de que se trata de llevar a la gente de viaje. Yo siempre digo que un periodista es como un taxista, porque es alguien que lleva a la gente de viaje. Y acaso un escritor sea un piloto de avión, porque lleva más gente y la lleva más lejos, pero va un poco de lo mismo, ¿no? Creo que allí donde hay una herida siempre hay una historia que contar. Creo que allí donde hay un dolor hay materia prima para escribir. Yo cuando me preguntan en el periódico a la gente más joven, ¿no? ¿Y cómo sé dónde hay un reportaje, dónde hay una buena historia? Yo siempre les digo que busca la herida y tendrás el reportaje. Y creo que todos tenemos un lado de la cama, seguramente, y todos tenemos algo que de vez en cuando nos quita el sueño. No tiene que ser algo especialmente grandioso en lo que nos aprieta el zapato, ¿no? Pero sí es algo, esa arena en el ojo, ¿no? Que de vez en cuando nos molesta. Y ahí es donde yo creo que están las historias. Historias que no tienen por qué contar, no tienen por qué contar. La historia de un descuartizador de niños en serie o un caballero andante del siglo XVI con una vida muy azarosa, sino que pueden funcionar desde lo sencillo casi siempre. Una historia que hable de la soledad, una historia que hable de la incomprensión. ¿Quién no se ha sentido solo? ¿Quién no se ha sentido incomprendido? Una historia que hable de un desamor. ¿Quién no se ha sentido deselegido alguna vez, verdad? Una historia que hable de la culpa. ¿Quién no ha sentido culpa? Bueno, yo creo que todos esos temas están en la familia siempre. En la familia. Estos 3 libros hablan de la familia, tanto los ingratos como los incomprendidos, como los siguientes, ¿verdad? Y creo que todos los grandes temas de la literatura universal están en la familia, todos estos que os he dicho. En la familia está la violencia, en la familia está el amor, en la familia está la muerte, en la familia está la soledad, la incomprensión, la culpa, los celos, la envidia, está lo mejor, está lo peor, está absolutamente todo. Y creo mucho en una cosa que decía un poeta que se llama Jesús Montiel. Él decía, me pasé toda la vida detrás de gente que parecía interesante y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que la verdaderamente interesante es la que no lo parece. Yo estoy convencido que esa mujer de gafas de rosa podría ser protagonista de una novela. Ese hombre con la camisa de cuadros, con barba, que se acaba de tocar la nariz, podría ser protagonista de una novela. Este joven de aquí, esta mujer del abanico,
ese hombre de verde, tú, podrías ser protagonista de una novela. Todos los que estamos aquí podríamos ser protagonistas de una novela. La cuestión es que vosotros estuvieseis dispuestos a contar la parte de vuestra vida o a explorar la parte de vuestra vida que daría para una novela. Ahora estoy diciendo, uy, si yo te contara. Bueno, Pedro, te has ido rápidamente Sí. al escritor novelista, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que eso es lo que estáis pensando, casi siempre tiene que ver con algo jodido. Y es ahí donde se anudan las novelas, ¿no? O por lo menos las novelas que a mí me interesan. Estas novelas que te dicen, no estás tan solo. Estas novelas que te dicen, no eres tan raro, ¿no? Bueno, yo iba a decir, pero bueno, te he ido rápidamente a la faceta de escritor y novelista, sobre todo para gente que no lo sepa, que como periodista has escrito artículos recogidos en diferentes publicaciones y una de las más importantes es el reportaje de la España del despilfarro, ¿no? Que pertenece a la publicación Siniestro Total, con el que ganaste el premio Ortega y Gasset, uno de los premios más importantes del periodismo. Por eso te preguntaba, periodista y escritor. Primero periodista, ¿no? ¿El periodista lleva inherente al escritor dentro o se proyecta? Sucede una cosa, cuando la actualidad ¿verdad? Está tan polarizada, vivimos en tiempos de salvaje polarización, el ecosistema de las noticias es bastante tóxico, ¿no? Entonces, la ficción es un respiradero muy amable. Es casi como una forma de evasión que uno agradece. En el periodismo todo es una jungla y yo creo que la literatura casi todo es un puente que te lleva a otro sitio, ¿no? Y me cuesta mucho decir que yo soy escritor. Sí soy escritor porque me dedico a escribir, bien sea en un periódico, bien sea novelas. Pero yo creo que tú no eres escritor por el hecho de que escribas un libro, igual que no eres médico por el hecho de que te pongas una bata blanca. Yo creo que tú eres escritor cuando la gente decide que eres escritor. Cuando llegas a un sitio y hay mucha gente que te quiere escuchar o hay gente que quiere comprar tus libros o intercambiarlos o cogerlos en una magnífica biblioteca, porque tus libros dicen cosas, porque tus libros les interpelan, les atraviesan, les conmueven, se hacen sentir algo. Yo siempre digo que los libros son como las parejas. Tu pareja no te hace sentir nada, cambia de libro. Porque hay un montón de libros ahí. En España se editan 60.000 libros al año y hay un montón de gente ahí fuera, ¿no? Que está deseando compartir contigo y de algún modo contarte. Y sucede una cosa, ¿no? Cuando escribes una novela, por blanca que sea la novela y por inofensiva que sea esa novela, siempre estás escribiendo desde ti. Siempre te estás eviscerando tú. Cuando escribes un reportaje es de verdad que estás eviscerando al otro. Estás contando la vida del otro. Estás cogiéndole, metiendo unas tijeras por el ombligo, haciendo clac, 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 como si fuera un salmonete, pero estás trabajando con lo del otro. Y cuando escribes una novela estás trabajando sobre lo tuyo. ¿Qué sucede? Que como es lo tuyo, emocionalmente te revuelve más, ¿no? Porque habla de tu armario, porque habla de tu trastero, habla de tu mochila, habla de lo tuyo, de eso que decíamos antes, que a veces te quita el sueño. Porque siempre escribes para esto, ¿no? Para tratar de explicarte cosas que no comprendes. O para volver a lugares en los que ya no vas a estar. Y en ese regreso como restañar cosas que tenías pendientes, ¿no? Por eso escribimos muchas veces. Yo creo por esas dos cosas. Primera novela se titula Peligro de derrumbe. Sí, que la han reeditado este mes. Eso es, la han reeditado. Bueno, este mes, no, en mayo, sí. En mayo. Y luego tienes la trilogía, esta que llamas de la familia. Correcto. ¿Cómo las concebiste? ¿A la vez? ¿O primero escribiste Los Ingratos y luego se te ocurrió seguir hablando, ¿no? De la familia? ¿Es también una denominación tuya, trilogía de la familia? Sí, sí. Bueno, se me ocurrió porque no... Me preguntaban tanto por los 3 libros que es verdad que por una cuestión de pereza, ¿no? Y tampoco me compliqué mucho la vida con los títulos.
Y entonces me preguntaba mucho por los 3 libros, que sí que creo que tienen un sentido generacional y casi cronológico, ¿no? Que hablan de muchos que nacimos allá por los 70, yo incluso un poco antes, ¿no? Hablan de mucho de esto. Me resulta muy curioso porque ha habido gente de 35 años que me ha dicho, "Joder, este libro está hablando de mí". Pero hay gente de 80 que también me dice lo mismo. Y eso me parece muy bonito. Mira, yo creo que la vida nos definen muchas cosas, muchas cosas. Nos definen muchas cosas. Yo lo primero que me fijo cuando conozco a alguien es cómo trata a la gente que está peor que nosotros. Esto me parece que define mucho, ¿no? A diario tenemos decenas de posibilidades de demostrar cómo tratamos a la gente que está peor que nosotros. Evidentemente no digo a alguien que está tirado en la calle entre cartones de vino, no necesariamente. Estar peor que tú es simplemente alguien que está de bajonazo por cualquier cosa o alguien que no tiene tanta suerte en ese momento, en cualquier, ¿no?, circunstancia. Y yo creo que eso nos define mucho eso, ahí me fijo yo mucho. Nos define mucho las cosas que leemos, claro, las cosas que comemos, lo que hacemos, claro, y las cosas que no estamos dispuestos a tirar. Las cosas que no estamos dispuestos a tirar. Eso nos define mogollón. Esto me lleva a hablar de los trasteros. Yo siempre que me pongo a escribir, siempre bajo un poco a mi trastero mental o incluso físico. En mi trastero hay todavía apuntes de Coe. Ojo. En mi trastero hay disfraces de este tamaño en los que cabían mis hijos. Ahora ya son señores de 20 años. Uno de ellos ha terminado hoy la EBAU, que seguro que os suena por aquí alguien. En mi trastero hay mapas en papel. ¿Os acordáis cuando nos perdíamos? Los desplegamos en el capó. Allí, no te preocupes, que lo tengo todo controlado, ¿no? En mi trastero hay fascículos de colecciones que hacía en el kiosco, que no acabé. Hay cintas de estas gordas, VHS todavía. Y hoy he estado en el trastero precisamente porque estaba buscando un libro que quería regalar, unos libros que quería regalar. Y he visto por ahí cosas y digo, uff, esta caja la tengo que abrir un día. Uf, y he dicho, uf, qué pereza. Y es mentira. Cuando decimos no bajo al trastero por pereza, es mentira. No bajamos al trastero por miedo. Nos da miedo abrir cajas, nos da miedo abrir sobres, nos da miedo todo esto, ¿no? Que hablan de nuestras múltiples muertes, cosas a las que ya no vamos a regresar, momentos que pasamos, que ya no van a volver, situaciones, etcétera, etcétera. Que creo que esta frase está en lo siguiente, o algo parecido, es como que un álbum de fotos es el único lugar del mundo en el que ver a mucha gente sonriendo te puede poner muy triste. Pues esto pasa un poco con los trasteros, que están llenos de vida, pero de vida que fue, no de vida que será. Y esto es... bueno, todo este rollo del trastero os lo cuento porque yo siempre bajo ahí. Y un día viendo la película Roma de Cuarón, que alguno la habréis visto, cuenta la historia de una cuidadora indígena en una familia de la burguesía mexicana ya por los años 60 o 70, ya no recuerdo muy bien. Una cuidadora que parece invisible, pero sin la cual esa familia de la burguesía pues no estaría absolutamente desabrochada. Esta mujer anuda, y parece invisible, pero anuda, ¿no? Entonces yo, en un momento determinado, en el periódico, allá por el año 2020, 2019 creo que fue, tenía la necesidad de bajar a mi trastero y viendo esta peli de Cuarón, dije, coño, yo he conocido a mujeres cuidadoras allá en mi infancia, del medio rural, muy luminosas, que no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero que han hecho posible que muchos de los que estamos aquí, bueno, tengamos en nuestra vida algo parecido a la cultura y algo parecido a la educación. Y me di cuenta de que yo me había ido de esos sitios sin dar las gracias. Y me había ido de un modo muy mal educado, ¿no? Con mucha deslealtad. Entonces, tenía la necesidad de escribir algo sobre esto. A mí me quedó una mujer que se llamaba Emérita, como la protagonista de Los Ingratos, que era una señora sorda, semianalfabeta, del medio rural, que daba que hablar en el pueblo porque venía de una tragedia muy grande. Bueno, a mí me cuidó esta señora, en el libro se recrea la vida de un niño de 8, 9, 10 años en relación con esta mujer. A mí me cuidó hasta que tuve un año, con lo cual lo del libro es todo inventado, claro. Pero sí que tenía esta necesidad, ¿no?, de contar algo y de agradecer. Y eso fue un poco el punto de partida de Los Ingratos y
y tenía esta necesidad de hablar de gente muy rota. En mi reportaje siempre hablo de materia prima averiada. Permitidme la expresión materia prima averiada. Cuando digo materia prima averiada, digo materia prima muy averiada. O sea, en el periódico soy el especialista en materia prima averiada. La historia de Laura Cuevas, una mujer que fue violada por su padre entre los 5 y los 14 años. La historia de la familia Ricard Roca, recuerdo, que perdieron a 3 hijos de 5, 7 y 8 años en un periodo de 5 años. La historia de Marianne, una señora de 74 años, cuando hizo el reportaje tenía la edad de mi madre, que era adicta al crack y a la heroína. Estuve con ella unos días en Barcelona. Me refiero a este tipo de materia prima averiada, ¿no? ¿Y qué te aporta a ti? Me aporta... ¿Consuela? No, porque la palabra consuelo me lleva... me resulta asimétrica, ¿no? Es como que... Yo me llamo así, ¿eh? Ya. No, como que yo me veo arriba, ¿no? Y yo te utilizo para que me consueles, ¿no? Entonces, no, es más que eso. Siempre he visto mucha ejemplaridad en el destrozo. Mucha ejemplaridad. No tanto por la hostia que te pegas, sino por lo que haces después de la hostia, ¿no? Es un momento en la vida en que todos nos definimos, yo creo. En el que se nos cae la careta. En el que yo creo que nos quedamos en el tuétano y demostramos lo que somos. Te muere un hijo y te echan del trabajo y te deja tu pareja ahí. Te dicen que tienes un tumor maligno y este tipo de cosas, ¿no? Ahí es donde yo creo que nos definimos, ¿no? Porque en la alegría y en la cerveza y en la fiesta somos bastante parecidos. Esto lo decía Borges, decía algo así como en cualquier biografía, por larga y complicada que sea, consta de un solo instante en que el ser humano sabe para siempre quién es. Hostia, qué valiente he sido, no sabía yo que tenía esta fuerza. Hostia, ¿cómo lo he llevado? No sabía yo que tenía tantos ovarios o tenía tantas narices, ¿no? Hostia, me ha pasado esto y, hostia, he salido vivo, he salido arañado, pero mira, han pasado 4 años, estoy en un plano de mi vida más o menos luminoso o estoy arreglando esto, ¿no? Ajustando piezas. Os contaba esto porque a mí me fascina toda esta gente con la que... toda esta materia prima. Si la palabra pureza entrase por esa puerta de ahí, la señora pureza, yo saltaría por esa ventana, por ahí. Creo que no hay palabra más odiosa, más insidiosa, más totalitarista que la palabra pureza. Yo no soy creyente, pero siempre digo que bienaventurados los impuros. Porque la palabra pureza te cae como una bota que te exige, una bota que te pone en el cuello y te exige perfección. Entonces, un día, bueno, en su tetralogía de la ejemplaridad, Javier Gomá, que es un filósofo, él se pregunta quién es ejemplar. ¿Qué es ser ejemplar en la vida? ¿Quién es ejemplar? Si la ejemplaridad te exige pureza, yo no quiero ser ejemplar. Si la ejemplaridad te exige un pasado sin mancha, yo no quiero ser ejemplar. Si la ejemplaridad te exige, te obliga a no haber cometido un error en tu vida, yo no quiero ser ejemplar. Y él dice una definición de ejemplaridad que a mí me parece muy interesante porque creo que nos engloba a todos. Y a mí esto me lo ha enseñado toda esta gente rota que he tenido en el periodismo. Y la he utilizado mucho para construir personajes como la Emérita, que es un personaje muy roto en Los Ingratos, o el tío Paco o la tía Clara, que es una persona esquizofrénica en Los Incomprendidos, o la tía Clara, que es una chica que trabaja en una casquería, o el tío, o Antonio, el autobusero de Los Siguientes, que tiene problemas con el alcohol. Todos gente más o menos rota, ¿no? Pero muy luminosa. Vuelvo a Javier Gomá. ¿Quién es ejemplar? Dice. Abominamos de esta ejemplaridad que te exige pureza y hablamos de esta galería de personajes rotos. ¿Quién es ejemplar? Y él da una definición de ejemplaridad que a mí me fascina. Él dice que ejemplar es alguien que te inspira para una vida mejor. Ejemplar es alguien que te invita a vivir mejor. Desde ese punto de vista puede ser ejemplar una señora sorda, semianalfabeta, que nunca ha estudiado, que da que hablar en un pueblo como la Emérita. Puede ser ejemplar el tío Paco de Los Incomprendidos, que es una persona esquizofrénica. Puede ser ejemplar el autobusero Antonio con sus problemas con el alcohol. Y a mí esas ejemplaridades me fascinan, ¿no? Me fascinan más que alguien que ha ganado 20 Grand Slam de tenis o alguien que ha recibido un premio literario. Me parece que ahí hay más que tiene que ver con la verdad. ¿Pero no te parece que
que sufrimos en exceso? Bueno, Somos un poco esa cultura del dolor y del sufrimiento. el dolor es una mierda, ¿no? O sea, esto de decir que el dolor nos hace mejores es igual de canalla que decir que el dinero no da la felicidad. Yo prefiero no tener dolor y tener dinero, ¿no? Es decir, no sé, y a partir de ahí construir espacios de alegría y de felicidad, ¿no? Pero creo que la gente que dice, no, el dinero no da la felicidad, hombre, a lo mejor a ti te sobra la pasta, porque para gente que no llega a final de mes, como que no, el dinero, claro, que da. Me parece un poco grosería esto, ¿no? Casi siempre el que lo dice es porque no tiene un problema para llegar a final de mes. Pero bueno, no sé, yo creo que lo inteligente es ser feliz. Y la alegría y la felicidad tienen muy mala prensa. De tal modo que cuando vemos a alguien en la calle sonriendo, no decimos ahí va una persona alegre o feliz, decimos, es un idiota. Porque se va riendo, ¿no? Esto, ¿no? Y digo que hay sabiduría en la felicidad porque tiene que ver con las cosas sencillas. Yo creo que inteligente es alguien que elige muy bien los medios para llegar a un fin. Conocemos a mucha gente inteligente. Pero sabio es el que elige directamente muy bien los fines. Esa gente con que no había estudiado te decía, trabaja, sé bueno, esfuérzate, ayuda en casa, no mientas. Son 5 cosas que te han contado todas las religiones del mundo, ¿no? Caben todas ahí, en esto. Y siempre me ha fascinado esto, ¿no? Lo cerca que están la verdad y la belleza. La verdad y la belleza en la vida. Lo cerquita que están, lo compañeras de Sidecar, que son la verdad y la belleza. Por dura que sea la verdad, siempre están muy cerca de las cosas hermosas. Y al revés, las cosas hermosas siempre tienen que ver con la verdad. Cuando escuchas a Bach, eso tiene que ver con la verdad. Cuando ves una puesta de sol, eso tiene que ver con la verdad. Cuando estás con alguien, ¿no? Que no tiene vanidad ni tiene impostura, eso tiene que ver con la belleza, ¿no? Y tiene que ver con la verdad. Yo eso lo veo siempre, ¿no? Que están muy cerca. ¿Qué os parece? Sí, claro, claro. ¿Crees que, como hablas de la ejemplaridad, siempre o casi siempre la tiene la gente que lo ha pasado mal? Yo, la mayoría de la gente que conozco es ejemplar, porque tú vas a pasar por un cáncer, vas a perder un hijo. Cuando se junta una asociación para hacer algo, o es cuando abrimos los ojos, cuando caemos. A ver, yo creo que es... me cuesta decirte que sí porque es como... porque eso tiene mucho que ver con la educación judeocristiana, ¿no? Que las cosas malas que nos pasan tienen un sentido. Y yo creo que el concepto de culpa nos ha jodido un poco la vida desde pequeños, ¿no? A muchos, los de mi generación. Desde pequeños te decían, te tienes que dar en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entiendo lo que quieren decir, ¿no? Pero claro, tú tenías 5 o 6 añitos y tú ya eras culpable. Y esa culpa la has ido arrastrando toda la vida. Yo veo a la gente de mi generación muy atravesada por la culpa, más a las mujeres todavía que a los hombres, ¿no? Culpa, por supuesto, cuando eras pequeño, culpa en las primeras relaciones de pareja que tenías, culpa en las cosas que tienen que ver con tu cuerpo, culpa en las cosas que tienen que ver en la educación de los hijos, culpa si les has castigado, si les has premiado, culpa si les has dado una colleja o si no se las has dado a tiempo, la culpa cuando cuidas a los padres como los siguientes, porque no crees que no has estado todo el tiempo que tenías que estar, la culpa, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco la otra cara de la moneda de esto que me dices, pero creo que las cosas malas que nos pasan, si acaso pueden tener un sentido, tiene que ver, yo creo, con el autoconocimiento. Un día conocí a un tipo maravilloso, se llama Kenneth. Aunque se llame Kenneth, es un tío de Málaga, con su acento malagueño, muy divertido. No voy a imitar el acento malagueño porque nada más ridículo que un tío de Zamora imitando un acento de Málaga. Pero el tío un día esquiando, se hizo un looping porque iba sobrado, se cayó y se seccionó la médula a la altura de las cervicales. Con lo cual se quedó tetrapléjico, no podía mover, como en el escondite inglés, ni la mano ni los pies. El tío se quedó absolutamente tetrapléjico. Este es el Corte Inglés, una broma que hace él, porque es muy cachondo. El tío es psicólogo. No puede mover las manos,
o sea, los brazos, está paralizado aquí, abajo, vive con una persona que le ayuda y el tío es psicólogo. Y decía al tío, joder, macho, dice yo, es que cada vez que viene alguien a la consulta con cualquier gilipollez es que me ve a mí y se le quita la tontería. A veces digo, yo estoy encantado, digo, 60 euros. 60 euros. 60 euros. Y Kenneth, que es un tío que está lleno de luz, fíjate, hostia, o sea, es un tío que tendrá 50 años, pero que es un tío súper divertido. Divertido de verdad. Con mucho sentido de la autoparodia, además. El tío me dijo una cosa que yo creo que tiene que ver con la respuesta que me gustaría darte, pero él me dice, mira, tío, dice, yo lo que he aprendido es que vivir, me decía, significa convertir la mierda en compost. Porque cosas malas nos van a pasar. Y cuanto más años tienes, más. Le pasan más cosas malas a alguien que tiene 90 años que a alguien que tiene 9. Hombre, si no. Para ser al revés, tendría que tener muy mala suerte. Remover, conmover, emocionar, Claro. revolver. Bien, pero eso está bien, ¿no? Forman parte Imaginaos una pareja que no te hiciera sentir absolutamente nada. Bueno, está bien que alguien te remueva, te quite el sueño, te emocione, claro, te ponga a sudar. Había una cantora flamenca que se llama la tía Anica La Piriñaca. A la tía Anica La Piriñaca una vez le preguntaron, oiga, ¿y usted cómo sabe cuando ha cantado bien? Y decía ella, cuando la boca me sabe a sangre. Yo creo que escribiendo y leyendo nos pasa un poco lo mismo. Cuando la boca te sabe a sangre es que el libro te está diciendo algo. Cuando no eres consciente de que estás leyendo un libro, cuando no eres consciente de que estás en ese ejercicio intelectual de la lectura, sino que parece que estás en un plano como quien está observando algo, en un plano mental, pasando hoja, no eres consciente, simplemente estás asistiendo a algo que está ahí sucediendo, que está sucediendo en tu cabeza, que está siendo recreado en tu cabeza como si fuera un espejo. Bueno, a mí cuando sucede eso, sucede el milagro. Pero esas páginas que te producen eso como lectora o como lector, también tienen un fenómeno absolutamente paralelo cuando escribes. Yo generalmente cuando me pongo a escribir me levanto a lo mejor a las 9 de la mañana, 8 o 9, digo los días en los que no tengo nada más que hacer que escribir una novela. O sea, pongamos que me he cogido una excedencia del periódico y estoy unos meses escribiendo una novela. Me levanto a las 8, a las 9, a lo mejor te puedes tirar 3-4 horas y no has escrito un párrafo. Imagina la cara de gilipollas que se te queda, claro. Pero de repente sucede algo. Que tienes una idea con la que te vas emocionando, te pones a escribir y a lo mejor te has escrito 7 folios en 40 minutos. Porque ha pasado algo y has estado ahí combustionando. Cuando casi ni eres consciente de que has estado escribiendo. Porque has tocado algo que tiene que ver con la verdad. Con una verdad, con que tú te has atrevido a desnudarte aquí, delante de todos, y a contar la parte tuya que da para una novela. Y no te importa que eso esté ahí. Mis vidas están por aquí repartidas. Los miedos que hay por aquí son mis miedos, están repartidos, los he repartido entre 10 personajes, pero estoy por allá, yo taladrado por un sitio, claro. Entonces, cuando eso sucede, luego lo miras, lo dejas reposar, lo dejas enfriar y te das cuenta de que cuando tú has estado escribiendo la boca te ha sabido a sangre, te ha dejado ahí, tío. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con... Creo que tiene que ver con la verdad, claro.
Sí, sí, totalmente. Además, el efecto espejo es Total. total. Sí. Y es curioso, ¿no? Cómo son cosas que sabemos, que pasan, pero leer los libros, dices, bueno, ¿qué es lo que no sabes de lo que cuentas aquí? Lo sabes, ¿no? Pero es quizá la forma que luego, si eso hablamos un poco también de cómo lo cuentas. Pero te decía antes que en los clubes de lectura hemos estado leyendo los 3 libros y a mí me gustaría que la gente participara, porque, bueno, no se trata de una entrevista, se trata de un encuentro. Si fuese un un instituto, yo Sí. siempre digo, bueno, y al que tenga una pregunta, me comprometo a que la profesora de lengua le dé medio punto. Bien a los chicos. Bueno, nosotros hemos preparado alguna cosilla. El grupo que ha leído Los Ingratos, pues hay una representante de ese grupo que creo que va a hacer una especie de resumen, ¿no? Y de lo que hemos hablado un poquito ahí, para que la gente que no haya leído Los Ingratos, porque no todos, bueno, a lo mejor sí, porque como es el primer libro, quizá todos hayan leído Los Ingratos, pero supongo que habrá gente que no. Entonces, María Jesús, cuando quieras, vente para acá. Tengo que ir. Sí, para que te oigan. Sí, tienes que venir, para que te oigan bien. Una silla aquí, O te dejo al lado de Pedro. Claro. Yo luego intentaría. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues encantada de estar aquí, pero me parece una osadía resumir la obra de un autor que lo tengo aquí a mi derecha. Nada, pero tú cuenta lo que te ha sucedido, lo que tienes por ahí y lo vamos compartiendo y así me inspira a mí para seguir hablando. Hombre, pues me parece que todos sabemos que es un premio Primavera 2021 muy bien merecido y cuando hemos hablado en el grupo del club, pues nos ha encantado este libro y a mí también me había sorprendido, ahora ya lo he entendido mejor con tu intervención de Zamora, que se acabara de escribir en San Marcial del Vino de Zamora y digo, este pueblo debe tener algo especial para nuestro autor, es lo que he pensado. Y luego la novela, yo cuando empecé me asusté un poco, porque empieza en 1961 y empieza describiendo un pueblo y una situación muy dura. Es cuando nos cuentas que un niño con mucho catarro muere, que su madre no le oye durante la noche porque es sorda, que hacía un año que su marido se había ahogado en un pozo y ahora se muere el niño. Y yo dije, madre, no sabía si seguir leyendo, pero claro, luego te vas dando cuenta y lo entiendes que está hablando de Mérita, una mujer que ya lo dices también incluso en la dedicatoria, para las personas que apenas cuentan, para las que tienen muchas faltas, que se Mérita a la que le dedicas el libro. Entonces luego también cuenta la historia de la familia que se traslada al pueblo, porque doña Mercedes, la madre, es la maestra. Me parece, y aquí en la sala hay maestras también, que está muy bien indicado porque van a una escuela unitaria donde doña Mercedes, conoces bien lo que es una escuela unitaria y dices que van todos los niños hasta de la edad temprana a lo demás. Entonces, eso era una riqueza, porque además la maestra se va a quedar, nos describes la casa a la que llegan, y se van a quedar en una casa que era lo habitual en aquellos momentos en que las maestras rurales vivían en el pueblo y tenían el valor de hacer muchísimas más cosas que no solo dar clase, porque se vivía allí porque estaba en la escuela de las maestras, que además dices, ¿por qué dirían maestras si era solo una maestra? Que llegas a decir en la obra, pero era las escuelas, ¿no? Las escuelas. No las maestras, sí, no, las escuelas. ¿Por qué dicen escuelas si solo hay una? Entonces era eso, y es verdad, era así como se hacía. Y luego incluso lo gracioso, que la familia nos cuenta que viaja en un Sicamín y que van todos pues tan contentos. Y luego, hoy ya nos lo has explicado, pero claro, es un homenaje a Emérita, y entonces el propio protagonista, David o Currete, como también lo llamabas, dice, me daba lo que mamá no tenía tiempo de darnos y también lo que papá ya no le daba la gana de darme. Solo venía de visita de vez en cuando. Entonces, claro, la relación que marcas es de una ternura
a mí me parece de una ternura excepcional con la emérita. Estudiaba con ella, le hacía dictados y la propia emérita está agradecida con la familia, porque hay una cosa que a mí me ha parecido muy bonita en la obra cuando habla con la madre y le dice, la emérita a la maestra: no sabe la alegría que me da cuando usted me pone el brazo para que se lo coja, como si yo fuera algo suyo, y salimos a pasear en otoño por el camino del valle o del monte. Me ha parecido muy bonito. El padre pasa poco tiempo con la familia y también demuestras que para el niño le afecta, porque es cuando empieza a cagarse los pantalones, a raíz de que el padre no lo tiene. Pero le encanta... Hoy eso tendría una etiqueta, ¿verdad? Entonces era para no pasa nada, el niño se ha cagado. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, ¿no? Digo, tendría una etiqueta porque etiquetamos todo, ¿no? Digo, con cosas de salud mental, Sí. ¿no? Digo, que antes todo era más... Ah, sí, que era más sencillo. Bueno, sí, se le lavaban, me lavaban los calzoncillos, le ponían las bragas de las hermanas cuando se les acababan los calzoncillos y con toda naturalidad le iban cambiando, y lo cuenta muy bien en la novela. Y luego expresa muy bien el niño, nuestro narrador, lo que era ser hijo de una maestra. Y aquí hay maestras que lo van a entender. Dice: seguir a tu madre de pueblo en pueblo, una madre maestra, muy ocupada, que encima no era solo tuya, sino de todos los niños del lugar. Entonces eso me parece un homenaje a las maestras, pues muy, muy bonito. Y narra también en esta novela las valoraciones que se realizaban en el pueblo y cómo la maestra hacía orientaciones, o sea, ese trabajo que hacían, que eran mucho más que maestras. Y luego la emérita, que enseguida, la emérita de esta novela todo el rato habla en primera persona, ella es narradora principal, y cuenta, incluso hay un momento en que tardas en saber por qué se había quedado sorda, y entonces cuenta otra vez lo de la muerte del hijo, cómo está embaratada, todo lo que le pasó, y cuando se va toda esta familia que está con ella y a los que quiere tanto, se van a Leganés, y es cuando se nota el cariño de la cuidadora. Yo en algún momento pensé, digo, bueno, pues el autor nos lo contará si se sintió como ingrato de no haber cuidado suficiente a emérita. Eso no es lo que no sabía, pero como has dicho que te fuiste muy pequeño, pues ya me he despistado ahí. Dice: con esa mujer y en aquel pueblo había descubierto la democracia, dice el niño, la papiroflexia y la desnudez femenina, porque en un momento cuenta que la ve desnuda. Y cuando se van a ir del pueblo, la maestra le da como una hoja de notas a la emérita para valorar todo su trabajo, y se marcharán. Al principio hacen un viaje y la visitan, luego la escriben de vez en cuando y luego se van olvidando de ella. Y la emérita incluso tiene una caída, la madre la va a cuidar al pueblo, y al final el que coge una excedencia, ya has visto que coge esa excedencia, el que coge una excedencia para ir al pueblo es el propio niño, que lo encuentra muy cambiado y le gustaría ver a la emérita y llevarla a Madrid para que viajara. Pero todo ha cambiado, le explican que estuvo en una residencia, no la ve y termina diciendo: me habría encantado por poderle dar las gracias a ella. Sí. Hoy ya sabemos que Emérita existió de verdad, y entonces creo que le has hecho una dedicatoria preciosa con este libro. Bueno, un aplauso. Ha hecho un resumen magnífico. He tomado notas de cosas, ¿vale? Que quiero contar según ibas hablando, cosas que se me han ido ocurriendo, ¿vale? A ver, claro, a mí me cuida una señora. Yo soy hijo de una maestra rural. Es que se notaba mucho. Yo soy hijo de una maestra rural. Yo también. Y de un trabajador de la Chrysler. Mi padre trabajaba en Villaverde, en Madrid. Entonces mi padre vivía con mi hermano en Madrid, con mis abuelos. Y yo vivía con mi hermana, siempre allá donde mi madre iba siendo destinada. Mi madre fue destinada en pueblos de Murcia, fue destinada en pueblos de Ciudad Real, Toledo, que es donde está un poco ambientado el paisaje de los ingratos, paredes de cal, bueno, la Mancha un poco, ¿no? Y luego ya acabamos en Leganés. Yo llegué a 10 años con Leganés, llegué con 10 años a Leganés, y fue literalmente como os lo cuento.
fue cambiar un campo de Manzanilla, que estaba jugando al fútbol, un viernes, que nos fuimos por la tarde a Madrid, y el sábado por la mañana estar jugando en un arenero con jeringuillas de sangre, con sangre y heroína, que yo no había conocido en el pueblo. Y fue como, perdona, ¿sabes? Las únicas jeringuillas que yo conocía eran las de un amigo mío que era diabético, un vecino, al que le tenía que pinchar. Entonces yo no entendía nada. Digo, aquí hay mucho diabético en Madrid, ¿no? Sí. Porque era como... Yo tenía 8 o 9 años, ¿no? Yo no, este mundo fue como un impacto un día para otro. Entonces, digo, a mí, mi madre era maestra, y a mí me cuidó una señora que se llamaba Emérita hasta que tuvo 1 año de vida. Una señora, y lo cuento porque está en el primer capítulo, una señora que era sorda, semianalfabeta, un día se echó la siesta con su hija, que era un bebé, y cuando despertó de la siesta su hija estaba muerta asfixiada debajo de su cuerpo. Despertarte así de una siesta con tu bebé, sabiendo que la has matado tú, que tu hija seguramente habrá hecho ruido, pero que tú como eres sorda no la has escuchado. Esta niña se murió con unos meses, y 3 o 4 meses. Y yo entré en la vida de la Emerita con 6 meses o por ahí. Yo desaparezco de la vida, la Emerita desaparece de nuestras vidas cuando yo cumplo 1 año. Por lo cual el libro está todo recreado, porque yo jamás no tengo ninguna imagen mental ni de nada de esa mujer. El único recuerdo que yo tengo era lo que mi madre me hablaba. Mi madre me decía, no te imaginas lo que a ti te quería esa mujer y cómo te quería. Y me lo decía mucho mi madre, pero tú estás a lo tuyo. Entonces vas creciendo, tú sigues a lo tuyo, y tu madre de vez en cuando, uy, pues la Emérita ahora ha sido mamá otra vez, o ha sido abuela, o ha sido, porque tenía más, creo que tenía una otra hija, mayor o algo. A diferencia de la novela, tenía una otra hija. Ella me hablaba de esta mujer, pero a mí, como diría un argentino, pues me chupaba un huevo, o sea, que me daba igual. Yo iba a lo mío, y ya cuando fui padre, cuando tuve ya un bebé en brazos, cuando tuve ya algún problema con algún hijo mío, cuando iba pasando el tiempo, cuando vas bajando a tu trastero, cuando vas mirando por el retrovisor de la vida, y un día le empecé a preguntar a mi madre, oye, ¿y de la Emérita? Y mi madre, no, murió. Creo que murió, no lo sé, me parece que sí, porque alguien del pueblo, de Villafranca los Caballeros, que es donde mi madre fue maestra, alguien del pueblo creo que me dijo que murió y tal, no sé. Entonces, claro, yo me quedé un poco pensando, ¿no? Y esto es un poco el germen de Los Ingratos, ¿no? De decir, hostia, tío, ¿sabes? Hostia, no. Una mujer que te quiso tantísimo, nunca fuiste capaz de preocuparte por ella, de volver, no sé, ¿sabes? La Emérita, si queréis, es un personaje simbólico, porque para muchos era vuestra abuela, para muchos era vuestra vecina, para muchos era vuestro padre, o vuestra madre, o vuestro tío Alberto, o un vecino que teníais en el pueblo, que os ayudó un montón, o un maestro que ya falleció. ¿No? Es un personaje, es esa persona a la que no le dimos la gracia. Esa persona que se murió sin escuchar de nuestra boca la palabra gracias, ¿no? Y por eso yo creo que el libro nos interpela mucho, porque siempre hay por ahí cuentas pendientes con algo. Me han pasado cosas súper bonitas con Los Ingratos, ya va por 20 ediciones, están valorando hacer una serie, lo van a traducir ahora al turco, imaginaos que hacen un culebrón, ¿no? O sea, que está pasando cosas muy bonitas, muy bonitas. Pero una de las cosas más bonitas que me pasó, ya no me acuerdo dónde, porque tengo la cabeza como una peonza, pero fue en un sitio como este, en un pueblo por ahí, no me acuerdo dónde. Había ahí, cuando estuve filmando, había una cola de personas, y había una mujer allí, a la altura donde está esa mujer de blanco que hace así, que estaba ahí parada. Entonces la cola se iba acabando, y la mujer de blanco con su librico así cogido estaba ahí. Y yo, bueno, pues yo terminé, ya me levanté, me estaba despidiendo de la gente que me había invitado, tal, y cuando me iba ya, cuando la señora vio que ya no quedaba prácticamente nadie, pues se me acerca y me dice, es que no quería que nadie me escuchara, me dijo, porque me da un poco de vergüenza. Y yo, bueno, tal, no se preocupe, sí, que quiero que me firmes el libro, sí. Entonces la mujer era una señora mayor, con el pelo blanco, pero liso, una melena bonita de persona mayor, muy blanca, pero pelito así. Y me dijo la mujer, dice, es que a mí me pasó lo mismo que a la Emérita. Entonces yo estaba firmando, me acuerdo, levanté la mirada, la señora estaba llorando, me hizo así y tenía 2 audífonos. Y estuvimos hablando de esto
y de lo que el libro le había hecho sentir, de lo que le había hecho recordar. Yo me acuerdo que esto me conmovió mucho. Y creo que Los Ingratos, creo que habla de algo que también está en Los Incomprendidos y de algo que también está en Los Siguientes. Creo que habla de la necesidad de mostrar los afectos a tiempo. Esa cosa que nos da a veces un poco de viscosidad, ¿no? Esto de los afectos, ¿no? Pero creo que habla exactamente de eso. Ha habido muchos amigos que me han dicho que fue leer el libro y llamar a su madre. Y hubo uno que me dijo una cosa muy hermosa que siempre me gusta compartir y me dice que es un libro, dice, tío, lo habré regalado 20 veces. Dice, porque para mí es un libro que siempre regalo como un modo de decir te quiero a determinada gente. Y pensando en ello, yo creo que también cuando yo lo escribí de alguna manera estoy diciendo eso, y creo que la gente cuando lo lee también siente eso, que es un libro que le puedes regalar a alguien con el que hay una cuenta pendiente, o por lo menos te quieres decir, a lo mejor no me atrevo a decírtelo, pero que sepas que con el libro te estoy diciendo que te quiero, ¿no? Que tú de alguna manera eres mi emérita. Es un poco delibeano también, ¿no? Está ahí... Sí. Yo por lo menos he pensado en el camino. Sí, ¿no? claro. He recordado el camino mucho. Sí. Delibes es uno de mis escritores referenciales. Es verdad que parece que no mola decir que te gusta Delibes hoy en día, que es una cosa ya muy superada, ¿no? Pero a mí me fascina porque para mí es un escritor que estaría bajo sospecha hoy, un poco como Antonio Machado o como esa gente que no era de nadie, pero tenía una ética incombustible. Era un tío, yo creo que a Delibes hoy la gente derecha diría que es un rojo y la gente izquierda diría que es un facha. Porque era un tipo que le gustaba la caza, pero era socialista, era un hombre creyente, pero era súper crítico con la jerarquía. O sea, hay muchas cosas ahí de gente que va por libre, y la gente que vuela por libre a mí siempre me parece muy interesante. Y sí, claro, cómo no está el camino, ¿verdad? Claro, es un libro en este descubrimiento de alguien que se va fuera del pueblo. Creo que no ha habido nadie en este país que haya contado tanto y tan bien lo que tiene que ver con los viajes emocionales de país como Delibes. Delibes nos cuenta esa España, ese viaje de esa España que iba de la transición a la democracia, el diputado votó el señor Cayo. Delibes nos cuenta ese viaje que iba de la España que empieza a descubrir el medio ambiente, ¿no? Y la importancia de conservar la naturaleza. En todos sus libros esto está. Delibes nos habla también de estos viajes físicos, ¿verdad? Del medio rural al medio urbano, por ejemplo, del camino. Nos habla de tantos viajes, o sea, y nosotros dentro de Delibes viajando con él, ¿no? Para mí, yo me he leído todo de Delibes, y cuando digo todo me refiero a todas sus novelas y a todos los ensayos y a todos los relatos, todo, ¿no? Me parece... Y cuando he venido aquí, he venido escuchando una entrevista en un podcast a Delibes, en el programa A Fondo. ¿Os acordáis en que hacían en televisión española, que eran entrevistas de 1 hora, en blanco y negro, años 70? Joaquín Serrano Soler, creo que se llamaba el periodista, el señor Calvo, una voz así. Entrevistas de 1 hora a Borges, entrevistas de 1 hora a Delibes, entrevistas de 1 hora a Cortázar, entrevistas de 1 hora a Ferlosio, a Dalí. Está ahí y es gratis y lo podéis ver a fondo, ponéis cualquier catálogo de entrevistas y es absolutamente fascinante, ¿no? Quiero decir que, y hay una entrevista de Delibes ahí de 1 hora y pico, sin ningún corte de interrupción, que te quedas con la boca abierta, vamos. Lo dejo ahí por si a alguien le interesa. No sé si alguien quiere preguntar algo acerca de Los Ingratos. Ahí atrás ese señor. Nosotros tenemos en el club de lectura del Centro de Mayores el primer libro de Los Ingratos. Alguna vez me preguntáis si los siguientes, los incomprensibles y los siguientes, los otros dos, con Los Ingratos, es una trilogía que usted ha ido enlazando con su experiencia y con ese sabor de sangre que le queda
queda en la boca aparte del dolor de los hijos. Bueno, a mí más que decir trilogía, porque la trilogía parece que evoca como que se repiten los personajes, ¿no? Dijéramos, como si fuesen a salir en el segundo libro o en el tercero. Más que trilogía me gusta hablar de tríptico, como pues fueran 3 cuadros que hablan de una España vista de un tío que tiene 50 años. Los Ingratos hablan de aquellas infancias, medio rural, un poco esto que vivimos muchos. Yo creo que todos... Y no los he leído. Vale, no pasa nada. El primero sí, porque leímos todos. Que creo que los ingratos tienen que ver con eso. Creo que los incomprendidos, también hablando desde alguien que tiene mi edad, habla de algo, ¿no? Esto de la importancia de, bueno, ese momento de los hijos adolescentes, y yo creo que ahí había una necesidad del libro. Y muchos padres de mi edad se sienten ahí muy representados por esta edad de los silencios y de la incomprensión mutua, etc. Y el siguiente cuadro, el tríptico, yo creo que los siguientes, que tiene que ver ahora, desde mi mirada, ¿no? El cuidado de mis padres, ese momento en la vida en que dices qué hacemos con papá o qué hacemos con mamá ahora, ¿no? Que tiene 80 años y está empezando a entrar en otro plano de la vida, ¿no? Ese momento. Entonces yo creo que más que una trilogía a mí me gusta hablar de tríptico en ese sentido. En los relatos, bueno, en todos estos libros es verdad que tienen muchas cosas en común y tienen muchas conexiones. Los ingratos quizá hablan un poco más de cómo ven los hijos a los padres. Los incomprendidos. ¿No? Los ingratos. Vale, los ingratos, sí. Los ingratos, ¿no? ¿Cómo ven los hijos a los padres? Cómo ven, en este caso, David, ¿no? Cómo ve también a sus padres, ¿no? En esa etapa de crecimiento. Sí, puede ser. Y en los incomprendidos vemos las 2 cosas, pero es verdad que nosotros casi hemos visto más o nos hemos sentido más reflejados en el padre que en la hija, ¿no? Quizá por el momento en el que estamos. Pero bueno, antes de pasar a los incomprendidos, yo también quería hablarte un poco de cómo, de la forma que tienes de escribir, ¿no? De cómo los ingratos, y la importancia que das a la comunicación, ¿no? Los ingratos, cómo Emerita, que es sorda, utiliza las cartas, cómo desea aprender, y cómo utiliza el recurso de las cartas para hacerse entender, ¿no? Y para dejar ahí su huella. Sí, bueno, yo creo que escribir es ponerte en el zapato, en los zapatos de otro, ¿no? También leer seguramente. Y además meterte un poco de un modo desprejuiciado. Hay una frase en La madre de Gorky en la que dice: métete, un personaje le dice al otro, métete en mi piel, maldito sabio, muévete dentro y veremos lo que tú serías, ¿no? Y claro, yo no sé cómo se vive encerrado en un mundo sin sonidos, ¿no? Como el de la América, pero sí que tengo gente que está encerrada en muchos sitios, ¿no? Y eso te ayuda siempre como hoja de ruta y como guía para escribir, ¿no? Esto. Ponerte en sitios donde está teniendo lugar cosas que son de verdad. Yo siempre vuelvo a la verdad, me parece muy interesante esto de la verdad, como artefacto y como motor. Hay un escritor británico de origen indio que se llama Naipaul, este hombre ganó el premio Nobel. Él decía en vida, él hablaba de cómo las cosas que tienen que ver con la verdad nos interpelan y nos emocionan. Y daba un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo. Él decía que un preso que está escribiendo una carta desde la cárcel a su novia está haciendo un ejercicio epistolar, sin más, ¿verdad? Mandando una carta. Dice, pero un preso que está escribiendo una carta a su novia desde la cárcel, el día antes de que lo ejecuten en la silla eléctrica, está haciendo literatura. Esas mismas 20 líneas, en la primera carta os importaba una mierda y la segunda carta, siendo las mismas 20 líneas las que queríais leer. Y eso es porque tiene que ver con una verdad que es la muerte. Y todo lo que tiene que ver con las asimetrías, con gente que está peor que nosotros, la discapacidad, la sordera es una de ellas, yo creo que tiene que ver con la verdad, ¿no? Con la verdad, con las cosas que son verdaderas. Las frases me gustan mucho, porque aparecen muchísimo en los libros, ¿no? En todos. Hay una de ellas que dice: la memoria de la infancia te marcará más que la vacuna de la tuberculosis. Pero ¿cuánto hay de memoria y cuánto hay de idealización en David?
Me cuesta hablar de un libro que he escrito hace 5 años en ese plan, o sea, porque yo ahora mismo no recuerdo muy bien lo que dice David en el libro. Sí sé que hay mucho de mí, sé que los niños son libérrimos cuando hablan. Es que hay una sensación de que Sé que hay son un implagables. tono nostálgico, ¿no? Como Sí, yo soy muy nostálgico. de que la vida del pasado siempre es mejor, ¿no? No, eso no lo creo. Creo No. que la vida del pasado es peor, porque ya no está, ¿no? Quiero decir, no idealizo el pasado. Lo que pasa es que el pasado me pesa. Y un amigo mío me dice y esto es verdad, me dice que no existe ni el pasado ni el presente, que lo único que existe es el futuro, porque el presente ya no es. O sea, cuando he dicho esa frase ya es pasado. Lo único que hay es la cerveza que vamos a tomar luego, el viaje de vuelta a Madrid en coche, lo que voy a hacer mañana por la mañana. Esto es la única realidad. Todo lo demás no está siendo, ¿no? Pero a mí me pesa mucho el pasado, me pesa mucho el paso del tiempo. Yo no soy creyente, en todo esto lo que me acerca a la muerte es una cosa que me conmociona un poco. Eso está mucho en lo siguiente, ¿no? El paso del tiempo, como dentista que te va arrancando cosas, el paso del tiempo. El paso del tiempo como dentista que un día te va arrancando a la gente que quieres. El paso del tiempo como dentista que un día te va arrancando movilidad, un día te va arrancando la memoria, un día te va arrancando la salud. Bueno, esto que un día me dijo Pérez Reverte, me decía que envejecer es dejar de hacer cosas que antes podías hacer y ya no. Y es exactamente eso. Sí, yo creo eso. Bueno, en todos tus libros está el tema del viaje. Y viaje, bueno, forma parte de la vida, ¿no? De la infancia, la adolescencia y la vejez, pero luego en todas ellas hay un proceso, ¿no? Un proceso complejo, difícil y duro, y de hecho se va endureciendo en cada uno de los libros, porque el viaje que haces en Los Incomprendidos es mucho más duro. Bueno, ¿no? En todo viaje se pierde y se gana, pero en Los Incomprendidos, bueno, Los Incomprendidos se pierde más. Los Incomprendidos sale como siempre, porque tú detectas que allá en la sobremesa, cuando estás con amigos o con amigas, siempre hay un tema de conversación hegemónico, ¿no? Que va cobrando espacios. Y es verdad que cuando tienes hijos adolescentes, hablas mucho de los hijos adolescentes. Y entonces yo me di cuenta que comiendo con amigos y amigas, allá los postres siempre, si teníamos hijos adolescentes, acabamos hablando con más frustración, con más pasión, con más incomprensión. Y yo quería escribir un libro que hablase de todo esto, ¿no? Porque era un tema muy presente en nuestras vidas en ese momento, ¿no? Por eso es un libro que habla bueno, creo que es un libro que habla de la adolescencia, que es la edad de la ira, también la edad del monosílabo, la edad de la coz, también, ¿verdad? Creo que es un libro que, igual que Los Ingratos, Los Incomprendidos, habla de la necesidad de mostrar los afectos a tiempo. Es un libro que habla de la culpa, porque también los padres se sienten culpables. Es un libro que habla del miedo, porque tener hijos es tener miedo también. Tener hijos es una cosa maravillosa, pero también es tener miedo. Y es un libro que habla de la incomprensión mutua, ¿no? De tal modo que alguien que empiece leyendo el libro puede pensar que estamos ante la historia de una adolescente incomprendida, pero a medida que vas pasando las páginas te das cuenta de que aquí incomprendidos somos todos, ¿no? Y acaso la gran pregunta del libro sería: ¿quién comprende a esa madre o ese padre que siempre tiene que comprender a su incomprendida, ¿no? Y a ti, ¿quién te comprende, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Y lo mío que hay, ¿no? No sé si del grupo de Los Incomprendidos hay alguien que quiera hacer un pequeño resumen. Perdona, hay una frase en ese libro que dice que somos el silencio de los padres y el ruido de los hijos. Eso sí me ha marcado. Sí. Nosotros estamos en el medio. Sí. ¿Qué comprendes? Con los padres. Yo creo que cuando en una casa hay mucho silencio y hay mucho orden, malo. Creo que la felicidad es el perfecto desorden. Esto lo sabes cuando tus hijos se van de casa o cuando van siendo mayores y ya no te necesitan. ¿Te acuerdas de que aquel caos, que levantarte y tropezarte con un balón y dos muñecas, que abrir el cajón de los cubiertos y ver dos sobres de cromo de fútbol, que ver que estaba todo tirado? Eso era la felicidad. Y creo que eso tiene que ver
con el ruido. Y eso se lo dice la emérita. Sí, lo sé. Pero digo, esto tiene que ver con la emérita, ¿no? Que ya habla, que le dice a la maestra los ruidos y la importancia, ¿no? De los ruidos. Que no habla solo del hecho de no escuchar, sino de que no te pasen cosas a la vida, que no haya movimiento, que no haya alegría, que no haya interacción, ¿no? Yo lo que creo es que cuando decía esto de los padres, Javier y Celia son dos tipos de los que le va bien la vida. Ella es neumóloga, él es editor de libros, vivían en el humilde Carabanchel, que es donde yo vivo. Como la vida les fue bien, se mudaron a Boadilla del Monte. No sé cómo sería en Valladolid, pero ustedes sabrán, alguien que vive en un barrio humilde, si te va bien, la gente espera que te mudes a, ¿cómo se llama? No sé. Y si te va bien y no te has mudado, no tira tan bien. Sigues viviendo ahí en ese... que tampoco tira tan bien. Entonces, estos hicieron este trasvase, ¿no? Subieron por esta escalera social, tienen una hija, tienen, bueno, dos hijos, un hijo, Roberto pequeño, y una hija, una adolescente, incomprendida ella, ¿no? Entonces, ellos lo tienen aparentemente todo, pero tienen miedo. Tienen miedo. Porque tener hijos es tener miedo, decía. De tal modo que a ti te puede ir bien en la vida. Tú puedes tener una casa magnífica, con 3 plantas, puedes tener un buen trabajo, un muy buen final de mes, estar bien con tu pareja. Pero si tus hijos no están en espacios de luz, si tus hijos no están en espacios de seguridad, tú crees que tu vida ha sido un fracaso. Y al revés, puedes tener una salud mejorable, puedes vivir en una casa con humedades, puedes llegar muy achuchado a final de mes, pero si tus hijos están en espacios de luz y de seguridad, si tus hijos son esa gente que entra por esta puerta y hacen que todo esto se ilumine, si tus hijos son esa gente con la que todo el mundo quiere estar, son gente súper decente y muy buena gente, tú crees que tu vida ha sido un éxito. Y esto es lo que les pasa exactamente a Javier y a Celia y lo que pasa a muchos en un momento de la vida, ¿no? Que ves como tu hija o tu hijo entra por el comienzo del túnel de lavado de la adolescencia y no sabes cómo va a salir, porque cambiado va a salir seguro. Había una jueza de menores que se llamaba Reyes Martel, ella decía: la adolescencia es un monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no. Y es verdad, ahí hay algo que cambia mucho, ¿no? Casi siempre termina bien, pero hay veces que la cosa acaba mal. Y eso genera mucha turbulencia, ¿no? En Los Incomprendidos habla de esto, yo creo, habla de... No, pero dice, por ejemplo, cuando mis padres le dejamos a mi padre en el mejor sitio y ahora se lo dejamos a los hijos. Claro, somos esa generación que dejaba el mejor sitio de la mesa al padre y ahora se lo deja al hijo. Y al final quiere volver a acabar. Claro. También dice Javier que cambia su casa de 60 metros cuadrados en el humilde barrio de Valladolid, que la cambia por el Casoplón en la zona buena de Valladolid. Dice Javier, cuando está ya en esta casa grande, que lo malo de tener una casa más grande es que tocas a más metros para menos gente. Y es verdad. Claro. Se mide por espacio. Sí. Está muy bien. Una preguntita. ¿Crees que los miedos de los que hablas de los padres han cambiado con la generación, por ejemplo, la nuestra, de nuestros padres, el miedo que tenían sobre nosotros, al miedo que tienen ahora los padres? ¿Crees que es un poco un miedo infundado o por sociedad o por...? Bueno, yo creo que lo diferencial es esto. Yo creo que lo que ha venido para cambiar la mirada hacia abajo, mirando hacia los hijos, ¿no? La mirada que nuestros padres, tus padres o los míos tenían hacia nosotros, y la mirada que nosotros tenemos hacia nuestros hijos, yo creo que lo diferencial es esto. Creo que ser adolescente hoy en día es mucho más complicado que ser adolescente en mi época. Las nuestras. Sí, muchísimo más complicado. Creo que siempre ha habido incomprensiones intergeneracionales, ¿verdad? Mi padre a mí tampoco me comprendiera mucho, ¿no? Pero claro, mi padre venía del medio rural, venía de un mundo muy áspero. Mi padre tenía unos turnos en la empresa absolutamente devastadores. Trabajaba 15 días de noche, 15 días de mañana, 15 días de tarde, así durante 40 años. Os imagináis cómo acaba el cuerpo y cómo acaba la cabeza.
Entonces bastante tenía mi padre con comprender esta periferia urbana, bastante tenía con llegar a final de mes, bueno, como para estar en esta cosa de los afectos. Pero luego fuimos creciendo nosotros y sí que tuvimos mucha gimnasia emocional, yo creo. Nos hablaban de la LOSE, de la inteligencia emocional, cómo ser buena madre en 3 vídeos, cómo ser buen padre en un mogollón de libros, no sé qué, patatín, ¿no? Cursos talleres para que ellos lleguen con tu hijo, ¿no? Pero es como si toda esa gimnasia, todo eso no hubiese servido para nada, ¿no? Porque la inconversión sigue estando ahí. Y yo creo que la gran diferencia para mí tiene que ver que las incomprensiones de antes tenían que ver con lo profundamente humano y las incomprensiones de ahora tienen que ver con lo tecnológico, sobre todo. De tal modo que tú puedes tener a tu adolescente a 2 metros de distancia, pero tenerlo a 2000 kilómetros de ti. Y esta mirada hegemónica, hablábamos antes de la pureza, esta mirada hegemónica que te demanda que una chica de 14 años o un chico que no tiene una personalidad formada, como Inés en Los Incomprendidos, le está demandando pureza absoluta. Le está diciendo que tiene que ser como una modelo. Le está diciendo que está prohibida la soledad, porque las chicas aparecen 50 en las fotos de Instagram. No vale que aparezca ella con su amiga, porque si no, me van a dar 2 pringadas que solo somos 2. Está prohibida la tristeza, claro. Está prohibido el fracaso. Y esto todos los días, por tierra, mar y aire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a todas horas. Debe ser muy complejo, ¿no? Crecer con ese ecosistema. Yo creo que en nuestra época era más sencillo esto. Y yo creo que esto lo cambia todo. Claro, cambia la forma en que crece Inés en la novela y su mundo de relaciones, además con su particularidad, ¿no? Que no cuento nada para que lea la novela. Pero también cambia la mirada de los padres, ¿no? Porque las referencias cada vez tienen... Si antes tenían poco que ver con... Si cada vez tienen menos que ver con la casa, hoy más que nunca, o sea, que tienen muy poco que ver. Todas las referencias tienen que ver con lo de fuera, ¿no? Es como si el espacio de la casa se hubiese ido jibarizando, ¿no? Y cada vez todo tiene más que ver con lo de fuera, con cosas que no controlas, con cosas que no puedes filtrar, con cosas que no sabes dónde están llevando a tu hijo y a tu hija, ¿no? Puedes tener a alguien al lado que está mirando cómo cortan la cabeza a un bebé en Yemen. No sabes que tu hijo lo está viendo, porque no llegas ahí, ¿no? Y eso es como bastante inquietante, ¿no? Sí, no, la educación de los hijos es uno de los temas también principales de Los Incomprendidos. Y bueno, quería ver todo tu agua con camello. No, espérate. No, ya me digo. Ah, vale, gracias. ¿No quieres agua? No. Tú eres el que estás hablando. Yo que tiene sed. Te decía que, bueno, que ahí es el padre de... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El padre de Inés. Se plantea cómo educar a un hijo y todos nos planteamos, ¿no? Los hijos los pierdes o se pierden, ¿no? Esa cuestión que está complicada a veces y cómo también está muy bien esa idea, ¿no? De que pensamos en diferentes, educarlos de una manera diferente y de repente te encuentras que no es posible, ¿no? Que la sociedad lleva un ritmo y tú quieres llevar otro, pero que es imposible. No sé. Luego hay otra frase que tú dices que vivir es adaptarse. Sí, no sé. Conjugar todo eso. Yo creo que hacemos lo que podemos, ¿no? Los padres. Es un mundo muy complejo, se hace lo que se puede, pero vuelvo a la culpa, ¿no? En el fondo, siempre tienes culpa con los hijos, ¿no? Culpa. Si ha salido algo mal, siempre tienes culpa. Y son preguntas sin respuesta. Sí. Hostia, llevado al extremo, no quiero hablar de cosas muy duras, ¿no? Pero yo conozco a gente que tiene mucha culpa por hijos que se han quitado la vida y no tiene culpa absolutamente de nada, ¿no? Pero claro, esto es muy complicado de manejar. Y sin llegar a eso, ¿no? Pero ver a tus hijos en sitios jodidos, tú te cambiarías. Ser padre y ser madre es decir que te cambias por tu hijo sin dudar, o sea, no... A lo mejor no te cambias por tu padre o por tu madre o por tu pareja, pero te cambias por tu hijo o por tu hija, no dudas en eso. O sea, ahí van a pegar un tiro y tú te pones en el medio. Esto es algo automático, esto no lo dudas.
Y eso es una cosa muy marciana, ¿no? Por eso yo creo que la gente que no es padre o no es madre, más allá de que son más inteligentes que los que lo somos porque van a vivir mucho mejor. Abro paréntesis, hace poco leí que criar un hijo hasta que se va de casa te sale más o menos por 300.000 pavos, cierro paréntesis. Entonces, digo, más allá de eso, yo creo que estar en otro plano de conocimiento. Porque yo, cuando eres padre o eres madre, entras a ver cosas que no pensabas nunca que ibas a imaginar y que ibas a tocar y que te da mucho miedo también ser padre y ser madre, es quitar tu corazón, arrancártelo, quitarte un cacho del corazón, poner unas patitas y dejar que se vaya por ahí caminando, ¿no? Y saber que ahí se va tu corazón. Y yo a mi madre con 80 y pico años la había estado sufriendo porque mi hermano con 55 se ha separado y parecía que se había separado a mi madre. O sea, pero claro, no eres padre y eres madre, vas a estar sufriendo por lo que le pasa a tus hijos hasta que te mueras, ¿no? Y claro, es una apuesta muy arriesgada. Es como para pensárselo, los que estáis saliendo. ¿Había alguien de los incomprendidos? Yo creo que parte de la responsabilidad la tenemos nosotros porque se ha instaurado un poco la cultura americana, norteamericana en este caso, de si tú te esfuerzas lo lograrás, hoy puede ser el día más feliz. Es decir, una cultura un poco impostada, diría yo, y muy errónea bajo mi punto de vista. Yo que también soy maestra, me he hartado a decir a mis alumnos que la vida es muy dura y que unas veces se estudia mucho y no se aprueba la oposición y que otras veces tienes un golpe de suerte y sin haberte esforzado mucho puedes tener más allanado el camino que un compañero que se ha esforzado más. Y ahí yo creo que sí que tenemos una parte de responsabilidad importante, tanto las familias, los padres, como los educadores, porque al final estamos haciendo una generación de frustrados y de niños en una urna de cristal, porque los padres nos adelantamos a que no sufran, nos adelantamos a que no se equivoquen, a allanarles un camino que lo único que estamos haciendo es alargarles la infancia para que luego no se sepan enfrentar cuando son más maduros o adultos al jefe que te putea o al vecino que te incordia o al hijo que te da un problema. Entonces yo creo que gran parte, no es la palabra culpa porque a mí tampoco me gusta, pero sí una responsabilidad de que hemos desviado el foco. Hemos pasado de unos abuelos o de unos padres autoritarios donde las cosas eran así porque sí, a que ahora demos a los hijos un abanico, bajo mi punto de vista, demasiado, a veces, artificial. Y hay que no se caiga el niño, ¿no? Y que no se caiga de pequeñito, y que no se haga daño, y que no llore, y cuando son mayores, pues ya no podemos evitar que se La generación sándwich, ¿no? Por ahí por abajo. Y cuando son mayores ya no podemos evitar que se caigan, a lo mejor, ¿no? Una vez me pasó una cosa, cuando mi hijo era pequeño, y totalmente de acuerdo con lo que dices. Unas veces, cuando era mi hijo pequeño, se le olvidó la mochila. Tendría mi hijo pequeño tendría 8 o 9 años. Se le olvidó la mochila y si se te olvidaban las cosas como que te ponían un punto negativo, no me acordaba de esto. Entonces, mi casa estaba a 700 metros exactos del instituto, del colegio, instituto y colegio. Entonces yo fui corriendo yo a casa a por la mochila y volví con la mochila. Yo estudié en ese colegio y un antiguo profesor mío me dice, ¿tú qué haces con la mochila de tu hijo? ¿Vienes sudando? ¿Qué te pasa? Y digo, nada, que se le ha olvidado la mochila a Martín y joder, es que como sois implacables. Y empieza, pero vamos a ver. Dice, pero vamos a ver, dice, ¿tú sabes cómo evolucionó el hombre, no sé quién me dijo, o el homo, no sé qué? Dice, no. Dice, porque se quemó. Y porque había una hoguera, había un fuego, tocó y se quemó. Dice, no dejáis que vuestros hijos se quemen. Entonces no pueden aprender nunca, si no dejáis que se quemen. Entonces yo me quedé con esto, porque él me hizo ver esto, que el aprendizaje creo que me duró 5 días, pero creo que es un poco esto, sí. Pero entonces tenemos mucha culpa a la sociedad. Sí, ¿no? Siempre, claro, cada generación. Ya no se trata solo de los padres educando a los hijos conforme al dictado de los profesores y demás enseñantes, sino la sociedad en general
tenemos mucha culpa de todo lo que está ocurriendo. Sí, bueno. Yo creo que cada generación tiene derecho a cometer sus propios errores y tengo la sensación de que los cometemos en bucle siempre, ¿no? Casi siempre, últimamente, muy parecidos, ¿no? Que tiene que ver con el confort. Hay un escritor valenciano, se llama Rafael Silves, que ya murió. Él decía una cosa, él decía que el ser humano es la mayor muestra de desperdicio de la naturaleza. Porque dice, cuando tienes a alguien de 85 años con una sabiduría muy grande que puede aportar mucho a la sociedad, esa persona, eso desaparece y entra alguien vacío que hay que volver a rellenar, con lo cual es cíclicamente. Y yo tengo la sensación de que no se aprenden de los errores. ¿Os acordáis de la última crisis económica con el tema de la vivienda? Bueno, yo creo que mañana puede pasar exactamente lo mismo y solo han pasado 10 años, 15, desde la caída desde aquella crisis de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Y ahora estamos empezando a ver otras parecidas. Claro. ¿Crees que los valores que nos inculcan de pequeños deberían ser ya, yo creo que lo único, y a partir de esa base que te enseñan, vivir, con tener unos valores de esa educación que entramos en un autobús y dejamos a la persona mayor, todos aquellos valores que nos inculcaron y luego vivir? Ahora yo creo que no se inculcan valores, sino que se quiere enseñar a vivir. Yo creo que lo importante, cuando tú, en los procesos de selección de personal, lo importante no es que sepas muchas matemáticas o que sepas mucha filosofía, sino cómo te manejas emocionalmente. Y creo que eso tiene que ver con lo que tú dices. Es una pasada. Yo tengo amigos que tienen empresas súper potentes y me hablan de, en los procesos de selección de personal, lo que ellos valoran mucho. Están cogiendo a filósofos y a chicas que han terminado la carrera de filosofía, porque necesitan mentes que piensen diferente. No tienen tanto, no tienen tan en cuenta el currículum como el grado de empatía que tengas, y creo que eso tiene que ver con lo que tú dices. Tiene que ver con las cosas sencillas, con lo que... Sí, esos valores que nos inculcaban de pequeños. Pero no sé si estamos en eso, yo creo que no. Yo creo que estamos en una carrera un poco alocada. Sí, ¿no? el querer yo creo que organizarles la vida en vez de inculcarles unos valores. Claro. 3 valores, 4, 5, y con Sí, esos claro. valores yo creo que es lo que les va a hacer avanzar en la vida. Pero ahora yo creo que es más quererles meter lo que a lo mejor nosotros no pudimos tener, Claro. y quererlos inculcar demasiadas cosas en vez de inculcarles las 4 cosas fundamentales que yo creo que son las suficientes para... Sí. Ahora, en la selección de personal, las empresas, ya, como usted bien ha dicho, casi no miran el currículum, no les importan ni las carreras ni los máster, nada. Les importa la personalidad, el desenvolvimiento, la solidaridad de la persona que tienen delante de ellos. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito, que hace mucho calor y que digamos ya por ahí, Y 20. ahora casi media. Está la gente haciendo... El viaje llega casi al final y llega con Antonio en los siguientes, ¿no? Con el deterioro del padre. ¿eh? ¿Y qué ocurre cuando se rompe la familia, ¿no? Cuando los padres son mayores, se hacen mayores, cada hijo sigue para un lado y tiene su drama propio, ¿no? Tú dices en los siguientes, en una de esas frases que tienes tan memorables, como en todos los libros: cuando mi padre se puso a olvidar, nosotros nos pusimos a recordar. No sé si quieres, Jesús, no sé si quieres hacer ahí un pelín rápido. Por dar un poco de protagonismo a los clubes de lectura. Sí, claro. Se ha preparado así una cosita rápida. Sí, por eso. Para hablar de los siguientes y hacemos alguna pregunta y ya terminamos. Bueno, yo he hecho un pequeño resumen de los siguientes, muy pequeño, pero pues, diré que el libro en un principio no me gustaba y digo, bueno, porque me veo, soy el siguiente. Soy el siguiente.
Es una historia que relata la vida de los tres hermanos que tienen una infancia normal y que las circunstancias de la vida les va cambiando la misma. Sobre todo cuando la madre muere y el padre va cumpliendo años y necesita una ayuda diaria. Entonces los hermanos no les queda más que reunirse y demás para ver qué van a hacer para atender al padre. Es una cuestión que lo tenemos todos. Y la verdad es que en este relato hay muy buenos momentos, hay cosas muy curiosas, pero hay un accidente con un bebé que ensombrece las relaciones familiares. La verdad es que el accidente del bebé a mí particularmente me conmovió mucho. Me conmovió mucho pues es una cuestión muy dura. ¿No se me oye? Sí, sí. No lo que nada más. Estamos nosotros aquí toca. Dice entonces pues que se ensombrecen las relaciones familiares, entonces el padre necesita más atenciones. Los hermanos se juntan, pues lo que suele pasar en muchas historias de estas. Carmen, que es la hija, tiene todos los papeles para hacerse cargo del padre. Por ser la hija, está y siempre se hace cargo del padre. Pues vive cerca de la casa del padre, trabaja en una residencia de ancianos y lo más, como lo anota, dice, es mujer. Dice que nosotros, pues ya está. Y bueno, es una de las obras que ves reflejada la enfermedad, vejez, soledad, muerte, que los hermanos van viendo pasar. Y es en realidad un poquito, ya veo, bastante conmovedora a cierta edad y demás, y lo vas viendo. Dice aquí, nos va contando lo que cada hijo, luego nos va relatando lo que cada hijo va haciendo con respecto al padre, como uno que tiene mucho dinero prácticamente no le hace caso, el otro que es un poco guindy le hace menos. Y bueno, y van quedando y dicen, bueno, a ver qué hacemos con papá. Pues con papá, pues nada, pues 2 meses. Quedan 2 meses en casa de cada hijo y claro, eso se hace muy cuesta arriba. 2 meses en casa de cada hijo, eso es terrible. Entonces, bueno, pues el que tiene pasta dice, pues a una residencia. Le llevan a una residencia y claro, ahí es donde ya la vida le va cambiando. Porque yo digo muchas veces, sí, si las residencias están bien, tienes que ir o te tienen que llevar. Claro, es que el que te lleven es duro, pero el ir, dice, nada, voy. Pero yo creo que las residencias, a veces lo analizo, digo, tenían que estar en centros donde haya más movimiento de personal, porque bueno, yo las que conozco, pues eso. Pues luego, pues no sé, también a nivel psicológico, atender a las personas mayores, también para hacerles convencer, no, llegar allí a escribir, pintar, cosas, no sé, hacer cosas más de las que tenías en tu juventud, más activo. Oye, dentro de lo que puede, porque oye, uno para ponerse unos calcetines no es como antes, ya va contando. Y esto es lo que aquí va pasando. Que para mí ha sido una historia que puede ser de cualquier familia, perfectamente, pero que en su lectura siempre encuentras unos momentos con mucho cariño y unas muy buenas formas en la lectura de esto. Luego yo ya releyendo, porque bueno, pues la memoria no se queda, estoy en terceros. Y en una de ellas dice, cuando vas por los 70, de broma, un día les dices a tus hijos, en mitad de un almuerzo, en cuanto tenga dinero, me voy a ir a una residencia buena con tu madre. Pero luego no es verdad. Pasan los años y no te vas fuera de casa. Enviudas y se te chafa el plan. A una residencia nunca vas. A esa cueva de viejos siempre te llevan, dice. Me gusta ya esta frase. Dice, la vida es ir avanzando en un tablero lleno de casillas. Esta casilla es la última, la de los siguientes. Muy bien. Brevemente, para que no nos alarguemos aquí mucho, porque supongo que alguien querrá que le firme el libro.
simplemente hago un comentario a las cosas que me ha dicho aquí el compañero lector, ¿no? Bueno, van a hacer una película, van a empezar a rodarla en el verano que viene, con los siguientes. Ayer estuve con un productor hablando de que la va a dirigir, qué actores va a ver, pero bueno, como no me dejan decir nada, la verdad es que me hace mucha ilusión. Claro, la primera frase del libro es... el primer día que tuve que limpiarle el culo a mi padre, me mentí diciéndome que era igual cuando se limpiaba a mi hijo. Es un libro que empieza, ¿no?, con esto. Yo creo que todo empieza... hay un momento en la vida, que es lo mollar de la edad adulta, que puede empezar, lo mollar de la edad adulta puede empezar en torno a los 30, puede acabar en torno a los 65, me refiero a lo que tiene que ver con la vida laboral, ¿no?, por ahí. Es muy curioso porque ese momento empieza cuando estás buscando un acomodo o un refugio para tu hijo o para tu hija, estás buscando una guardería, y termina cuando empiezas a buscar un acomodo o un refugio para tu padre o para tu madre, ¿no? Muy curioso porque empieza y termina de la misma manera, la edad laboral un poco, ¿no? Intentando meter a gente que quiere en sitios de seguridad. El paso del tiempo, los cuidados, todo esto, entiendo que son temas complejos. Pero a mí cuando hablo de los siguientes, me gusta decir que para mí, si por supuesto es otra novela que habla de la necesidad de mostrar los afectos a tiempo, pero también habla de la heroicidad del callar. Como muchas veces alguien en la familia callando anuda y hace que todo se mantenga más o menos tranquilo. Como a veces uno está dispuesto a implosionar, a comérselo, para que la tribu no se venga abajo, para que todo esté bien. Esto volvemos a la ejemplaridad de la que hablábamos antes, ¿no? Tomar esta decisión. Es decir, la mierda no la hago yo, pero mi tribu se mantiene más o menos en pie. Está esta frase que tú has dicho. A mí otra frase que también me gusta y es esta de: yo siempre me quise morir antes de que mis hijos lo desearan. Porque sé perfectamente lo que quiere decir Antonio con esa frase. Es una frase dura. Y el libro está lleno de esto que tiene que ver con el paso del tiempo, que nos arrima a todos y que tiene que ver con los que somos los siguientes. Cuando eres pequeño te sientes muy seguro, porque si tienen que morir tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres, tus tíos, tus padrinos, tus primos mayores, tus hermanos mayores, hostias, tú no te vas a morir nunca, eres inmortal. Pero van cayendo capas de la cebolla. Entonces mueren tus bisabuelos, tu bisabuela, aquella señora de 100 y pico que tenía, se murió, queda la abuela, se cae la abuela, caen tus padres, van cayendo los hermanos, gente mayor que tú. Y llega un momento en que, ¿qué pasa esto, no? Te ves ya en primera línea. Eso tiene que ver con la dureza del libro, ¿no? Pero que está ahí, que es inexorable. Pero siempre me gusta decir que para mí es un libro que sobre todo habla de las segundas oportunidades en la familia. Cómo a veces vemos la familia como una especie de mentira, sobre todo cuando somos más jóvenes, decimos esto de mi familia es lo peor, yo no voy a vivir en este barrio, mis padres son lo peor, mis hermanos son lo peor. Vaya mierda la familia que tengo. Pero luego cuando va pasando tiempo te das cuenta de que la familia no, tu familia incluso, no es que no sea una mentira, sino que a veces es la única verdad. Y creo que ahí hay mucha segunda oportunidad siempre en la familia. Siempre hay alguien dispuesto a tenderte una mano. Y esto está en los siguientes. Y creo que es un libro que cuenta una historia de amor impagable, yo creo. Cómo alguien cuando quiere de esa manera, como Antonio quiere a su mujer, está dispuesto a ir más allá de lo que uno puede imaginar, ¿no? En un acto de amor. Y yo me quedo con eso, y me quedo con la luz del final del libro y bueno, me quedo con las cosas luminosas que tienen. Creo que cuando has dicho esto de las cuidadoras, es verdad, ¿no? Hay gente a la que le molesta. Carmen, que es la hija de la novela, ella dice que ella tenía todas las papeletas para hacerse cargo de su padre porque es auxiliar de enfermería, porque vive cerca de él y porque es mujer. Y hay gente a la que le molesta que se hable del tema de la igualdad, pero es que en este país, corazón de Europa, año 2025, todavía 9 de cada 10 cuidadoras familiares, 9 de cada 10 cuidadoras familiares, no las asalariadas, sino gente de tu sangre, 9 de cada 10 siguen siendo mujeres en este país. Entonces eso, bueno, esa es Carmen, ¿no? Esa es Carmen. Y
Y ya termino, ¿no? Pero Antonio dice cosas como, nos cuesta, somos viejos pero no gilipollas, nos cuesta movernos pero los vemos venir, dice. Y como os decía, a mí el paso del tiempo es algo que me cuesta. Yo, escribiendo los siguientes, adelgacé como 8 kilos en 4 meses. Porque para mí, o sea, yo no sé qué tipo de viejo, y lo digo con cariño, me parece una palabra preciosa, no sé qué viejo seré, pero sí sé qué viejo me gustaría ser. Me gustaría ser como mi padre o como mi madre, que gente con 80 y pico años, en un momento de la vida que tiene que ver con gestionar el paso del tiempo y con saber que está fallando poco, pues ellos siempre tienen una luz encendida en lo anímico. Y tú les preguntas qué tal y siempre es todo muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Todo fenomenal. ¿Y qué queréis que hagamos? Lo que queráis. ¿Y dónde comemos? Lo que os venga bien. Y esto que aparece en el libro, ¿no? La generación por no molestar, PNM, ¿no? La generación por no molestar. Hay mucho de eso. Y hay mucha ejemplaridad. Y nada. Y simplemente me gusta hablar de la pandemia porque mucho de la emérita tiene que ver con la pandemia. El libro está escrito un poco antes de la pandemia. Hay gente mayor en los siguientes. ¿Os acordáis de la pandemia? Nos decían que no se podía viajar, que había cierre perimetral, que estábamos confinados. Pero todos los que estamos aquí hay clubes de lectura, hay una bibliotecaria magnífica. A todos los que estamos aquí nos bastaba hacer así, estirar un brazo, sacar un libro y nosotros sí podíamos viajar. Para nosotros no había cierre perimetral ni había confinamiento. Y ese poder de viajar de un modo tan veloz y tan sencillo, pues solo nos lo dan los libros. O sea que muchas gracias.